el estudio radiológico del abdomen. Empezar por una radiografía de abdomen simple básicamente tiene algunas indicaciones precisas, pero para eso necesitamos conocer algo de cómo se ven las estructuras, cómo se estudian el riñón, el retroperitoneo, el páncreas. Y en realidad, como decía un maestro, el estudiar el abdomen, cuando está normal, prácticamente no se ve nada. O sea, el estudiar, solamente vamos a ver las estructuras cuando esas tengan alguna patología. Y después es todo casi un silencio en el abdomen. Si hay alguna alteración o alguna complicación de las estructuras internas del abdomen, no solamente de los órganos, sino de la grasa, incluso de algunos músculos, van a ser visibles. Entonces, cuando hay alguna patología, ¿por qué decía esto? Porque lo que vamos a ver en realidad son sombras, porque no tenemos mucho contraste, no hay muchos elementos que pueden dar contraste como en el caso del tórax, ¿no? Encontremos las 4 fases: densidad aire, densidad sangre, densidad hueso, densidad metálica, en fin. En cambio en el abdomen básicamente lo que predomina es la densidad grasa por la gran cantidad de pípilo. Entonces es necesario hacer reparos anatómicos. ¿Y a qué me refiero con saber identificar reparos anatómicos? Cuando cuando sabemos la localización de las estructuras. Entonces vamos a empezar más o menos cómo se analiza una radiografía de abdomen. Primero, así, al igual que en la radiografía de tórax, tenemos que tener algunos parámetros, ¿no? Algunos parámetros como centrado, contraste, si estaba de pie o de cúbito, cosas que nos ayudan a evaluar la radiografía del abdomen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 radiografías. Una de ellas está de pie y otra está en decúbito. ¿Alguien me puede decir cuál es la de pie y cuál es la de cúbito? Ustedes que más o menos saben interpretar una radiografía de abdomen. Bueno, perdón, una radiografía en sí. La de pie sería la de la derecha. Esta. Y esta sería la acostada, ¿no? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Por las asas intestinales. Así es, las asas intestinales, ¿no? Por las asas intestinales. Este, Doctor, no se le escucha. Doctor, disculpe, su audio está apagado. sí, ¿y ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, cuando el abdomen está de pie, el aire tiende a subir. Entonces aquí vemos que el colon, como el aire está tendiendo a irse a la parte superior, hacia la cúpula. Y cuando la radiografía de abdomen está de cúbito, pues el aire tiende a irse debajo, digamos, de la parte de la pared abdominal. Entonces acá se ve un poco más difuminado. Entonces aquí se ve básicamente el aire, ¿no? Tiende a irse hacia arriba, por eso que el paciente en ese está de pie, en ese está de cúbito. Entonces eso nos ayuda también a hacer a decir si el paciente está de pie o está de cúbito. Perdón, chicos, un minuto. Ya, siguiendo, entonces como les decía, en abdomen tenemos que
guiarnos por la localización de algunos órganos que nosotros anatómicamente ya conocemos. Entonces, para eso dividimos el abdomen en diferentes segmentos, ¿no? Los segmentos semiológicos nosotros conocemos a nivel del hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, el epicástrio, umbilical, flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca, hipogaso y fosa ilíaca izquierda. Entonces, en cada uno de esos segmentos nosotros sabemos que se encuentran órganos. Por ejemplo, ¿qué se encuentra en el hipocondrio izquierdo? El vaso. El vaso. ¿Qué más? El ángulo Ángulo esplénico. esplénico. El ángulo esplénico. En el hipocondrio derecho, La Ángulo vesícula. hepático. El hígado. el hígado, ¿no es cierto? Entonces, así, según cómo esté localizado, sabemos que esas estructuras se van a encontrar, salvo que haya una variante anatómica, ¿no? Que, por ejemplo, que en el flanco derecho, pues, no haya riñón y el riñón esté cruzado, ¿no? Algunas anomalías congénitas o variantes anatómicas, pero que son las excepciones. Pero ahora nos ubicamos así, o sea, vemos qué estructuras, dividimos los cuadrantes y vemos qué estructuras se encuentran en ese segmento y más o menos sabemos qué es lo que puede estar localizado. Por ejemplo, a ver, les hago una pregunta. En la región umbilical, ¿qué creen que van a encontrar? Páncreas. El páncreas no, está un poquito más hacia el epigastrio. ¿Qué cree que se encontraría acá? Asas intestinales. Asas intestinales, exacto. Muy bien. Las asas intestinales, ¿qué segmento de las asas intestinales? Duodeno, yeyuno, ilio. Yeyuno ilio. Yeyuno, ilio. Ah, no, perdón. Duodeno, yeyuno podría ser. Porque el ilio está a nivel de fosa ilíaca y ilíaca derecha. Recuerden que se une por acá con el colon. Entonces, más o menos el yeyuno básicamente está en el centro, porque el duodeno también está un poquito después del páncreas rodeando. El yeyuno que está en la parte central y a nivel de fosa ilíaca izquierda y luego pasa hacia fosa ilíaca derecha. Entonces, la no observación de las asas intestinales quiere decir que hay algo que las está desplazando. Puede ser un tumor retroperitoneal, puede ser un proceso expansivo a nivel de cavidad abdominal, en fin, cualquiera de estas cosas, pero ya sabemos qué es lo que debe estar ahí. Si no se encuentra en ese lugar, quiere decir que hay un desplazamiento, hay un borramiento. Entonces, así es más o menos que nosotros vamos a ir. Por eso es importante que nosotros tengamos una localización anatómica precisa de qué es lo que se encuentra en cada uno de estos segmentos. Las densidades son las mismas que en todos, densidad calcio, agua, grasa y aire. Predominantemente lo que más predomina en la cavidad abdominal, pues la densidad grasa, ¿no? Y esta densidad grasa es la que nos permite, la que en realidad nos dificulta observar otros órganos, porque recordemos que, por ejemplo, el riñón está rodeado por una grasa preperitoneal, el vaso está rodeado de grasa, ¿no? La grasa del retroperitoneo. Entonces eso nos dificulta en algunos casos la visualización de algunos órganos. Aire, ¿dónde encontraremos aire? Pues básicamente en las estructuras intestinales, que sí hay un poquito de aire, pero cuando es excesivo ya hablamos de traumatología. Densidad de agua, por ejemplo, ¿dónde encontramos acá? Muy poco, casi no, quizás en los riñones, por el tema de la vascularización, en la vejiga, por ejemplo, si está llena, obviamente, ¿no? Densidad de agua. Densidad calcio, pues en las calcíficas, en las estructuras óseas, densidad aire, densidad, claro, densidad de aire en las asas intestinales. Densidad metálica, pues casi no hay acá, salvo que hay algún elemento extraño. ¿Cuándo pedí una radiografía de abdomen? Básicamente se resumen estas 5 o 6 indicaciones. Abdomen agudo, obstrucción intestinal. Yo pondría obstrucción intestinal arriba y abdomen agudo abajo, porque las obstrucciones intestinales es básicamente el elemento en el cual una radiografía diagnóstica incluso es más elemento diagnóstico que una ecografía, porque nos permite ver esto de acá, los famosos niveles hidroaéreos. Estos son los famosos niveles hidroaéreos, niveles en escalera, que según su disposición, su localización y la forma, nos indica si es una obstrucción alta, si no es una obstrucción baja. Por ejemplo, estos niveles hidroaéreos normalmente no se ven, o si se ven son muy escasos, menores de 3 niveles hidroaéreos. ¿A qué llamamos niveles hidroaéreos? Llamamos niveles hidroaéreos aquellos que dan por formación de líquido y agua. Obviamente, para que esos niveles hidroaéreos se puedan observar, necesitamos que el paciente esté de pie.
Por ejemplo, esta radiografía está de pie. ¿Y cómo hace que está de pie? Porque por lógica, cuando un paciente se pone de pie, ¿a dónde va el aire? Hacia arriba. Y lo que está abajo es agua. Por eso es que se ve este nivel, ¿no? Esto es aire y esto lo que está abajo es agua. Por la diferente densidad, ¿no? Es lógico. Entonces forman estos niveles hidroides. En los pacientes sanos pueden haber hasta 3 niveles hidroides, 3, alguna bibliografía menciona hasta 5, pero son pequeños. En este caso son niveles hidroides grandes, ¿no? Como una cúpula, formado en este caso por asas intestinales delgadas. ¿Y por qué digo que son asas intestinales delgadas? Porque generalmente los niveles hidroaéreos de las asas intestinales gruesas son más altas que anchas. En este caso son más anchas que altas. Lo otro que nos puede ayudar es ver el nivel de obstrucción. Por ejemplo, ven niveles hidroides de aquí, más o menos estaría el ombligo, ¿no? O sea, acá está la columna, acá están los arcos costales, aquí en el centro estaría el ombligo. De aquí para abajo, ¿ven niveles hidroaéreos? No se ven niveles hidroaéreos. ¿Por qué? Porque los niveles hidroaéreos se forman detrás de la obstrucción. Es decir, detrás del nivel de obstrucción se producen los niveles hidroaéreos. Debajo de eso, pues ya no hay niveles hidroaéreos porque el aire no pasa. Entonces podemos decir que esta es una obstrucción intestinal alta. En cambio, cuando los niveles hidroaéreos se ven, digamos, a nivel del sacro, por así decirlo, al nivel del hipogástrico, pues diremos que es una obstrucción intestinal baja, probablemente a nivel del colon, del sigmoides, del colon sigmoides. Entonces, cuando vemos niveles hidroaéreos en toda la cavidad abdominal, pensamos en una obstrucción intestinal baja. Cuando vemos niveles hidroaéreos por encima del ombligo, de la zona del mesogastrio, pensamos en una obstrucción intestinal alta. ¿Ya? Entonces la ubicación y la forma de los niveles hidroaéreos nos da la indicación de obstrucción. ¿Dónde se presentan los niveles hidroaéreos? Básicamente en ilios, ya sea ilios paralíticos o ilios dinámicos o ilios mecánicos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Alguien me puede decir? El ilio paralítico es cuando no hay peristaltismo o el intestino no funciona adecuadamente. Y el hilo mecánico es por una obstrucción ya por el contenido. Claro. La obstrucción mecánica o el hilo mecánico es cuando hay una obstrucción real. No puede ser intra o este. Dime. Una pregunta, ¿el mecánico puede ser por bridas o adherencias? Claro, las bridas. La obstrucción es cuando hay una obstrucción real. Algo lo está comprimiendo, ya sea por dentro o por fuera. ¿Qué me refiero por dentro? Por ejemplo, puede ser un cáncer, que es un crecimiento de la mucosa hacia adentro. O puede ser por obstrucciones extrínsecas, es decir, puede ser por una brida, por ejemplo, está por fuera. Puede ser, por ejemplo, un tumor en la cavidad abdominal que comprime un asa intestinal, por ejemplo, eso está por fuera del intestino. O puede ser, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Una brida, un tumor, un proceso expansivo o una estructura vascular, por ejemplo. Hay aberraciones vasculares en las cuales las estructuras vasculares pasan por encima, digamos, de una asa intestinal y puede comprimir una asa intestinal. O puede ser, por ejemplo, ¿qué más se me ocurre? O, por ejemplo, puede ser una hernia también, una hernia en la cual la obstrucción es por una rotación o por una estrangulación de una asa intestinal. Entonces ahí se produce una o puede ser interna, la obstrucción puede ser por un linfoma intestinal, puede ser por un besoar. ¿Sí saben lo que es un besoar? Sí, ¿no? No. Es como un contenido obstructivo. Así es un contenido obstructivo que puede ser formado por pelos, por material cálcico, material metálico, en fin, cualquier sustancia que se adhiere, que se forma como una bola y se obstruye a nivel del intestino. Puede ser, por ejemplo, básicamente son por linfomas y neoplasias, ¿no? Las obstrucciones intestinales intraluminales. Ya, entonces esa es una obstrucción mecánica, una obstrucción. En cambio, en el ilio paralítico, ilio dinámico, es cuando no hay una obstrucción real, sino simplemente el intestino deja de tener su peristaltismo. Y eso ocurre, por ejemplo, en algunas cirugías, en algunas infecciones, por ejemplo, en infecciones peritoneales difusas, peritonitis, por ejemplo, no hay el mismo proceso inflamatorio del peritoneo hace que el intestino deje de funcionar, o sea, deje de tener su peristaltismo, y por lo tanto, pues si no tiene peristaltismo, pues el intestino se va llenando de líquido y se va distendiendo, se va aumentando de tamaño.
y es difuso, es en toda la cavidad abdominal. ¿No? Hasta el hilo dinámico puede ser de intestino delgado, intestino grueso o de todo el intestino, básicamente. Generalmente se ve hilo adinámico habitual en pacientes posoperados. Por ejemplo, en aquellos pacientes que son operados de apéndice, de vesícula, existe un hilo dinámico entre 1, 2, 3, hasta 12 horas después de la cirugía, que luego posteriormente se va resolviendo de manera espontánea. No, esos son los hilios posquirúrgicos. Es casi normal encontrar en ellos que se resuelve solo. Pero hay otros hilios, por ejemplo, que se producen trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo, aquellos pacientes hiponatrémicos, hipocalcémicos, o aquellos pacientes con deshidratación, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen diarreas extensas, pues hay una alteración del equilibrio hidroelectrolítico y hace unos pequeños hilios. O el pacientes con peritonitis también hacen hilio. Entonces hay que lo importante es que no existe una obstrucción real. Esa es la diferencia entre un hilio obstructivo y un hilio adinámico o hilio paralítico también llamado. Entonces en ese caso lo que vamos a ver, vamos a encontrar niveles hidroaéreos dispersos múltiples. Otro es perforación de víscera hueca, también es importante porque se pueden ver el aire fuera de fuera del intestino. Cuando tú, por ejemplo, tienes un paciente con una punción, elemento de punción punzo cortante, por ejemplo, y rompes, por ejemplo, o adhieres se rompe una víscera hueca. ¿Qué llamamos víscera hueca? El estómago, el intestino. Los perforas, lo que va a ocurrir es que ese aire que se contiene en esa víscera hueca salga extraintestinal y se va. ¿Dónde se va a localizar el aire? Por lógica, si el paciente está de pie. En la parte superior. En la parte superior, debajo del diafragma, ¿no es cierto? Debajo del diafragma se va a ubicar el aire y se va a producir en un neumoperitoneo. Entonces, para ese caso, la radiografía es muy buena. Cólicos renales, básicamente ver el cálculo renal, ya sea en urétero, en el mismo riñón o en la vejiga. Peritonitis, que lo me va a producir procesos abdominales, y en traumas abdominales también en el contexto de una perforación de víscera hueca. Proyecciones, pues vamos a encontrar proyecciones lateral, oblicua derecha-izquierda, lateral derecha-izquierda. Sí, lo que más, existen muchas proyecciones, pero lo que más utilizamos es la de pie, la de cúbito y la lateral con rayo horizontal. En la lateral es cuando el paciente no puede ponerse de pie, ya sea porque tiene un traumatismo, por ejemplo, tiene una fractura, de repente, pues no vas a estar poniendo el paciente de pie, ¿no? Se le toma solamente en la camilla, que se le conoce con lateral con rayo horizontal. Básicamente sirve para ver los niveles hidroaéreos. ¿Qué más podemos ver? Pues gas en el colon transverso, gas en el sigmoides, el hueso. Las estructuras óseas, obviamente, que también se pueden visualizar, aunque no es el estudio ideal. Pero obviamente si hay una fractura que sea grosera, pues se puede visualizar la cabeza del fémur, se pueden ver los psoas. No sé si acá están los psoas, por ejemplo, se pueden visualizar los músculos psoas, que estas dos estructuras de densidad intermedia a nivel de los lados de la columna, psoas mayor y psoas menor, son también pueden ser visualizados. ¿Qué más podemos ver? Bueno, el colon, dependiendo de su distensión y su contenido fecal, la columna en el centro. Y lo que les decía es, lo que vamos a ver en realidad son sombras. El psoas, por ejemplo, acá tenemos las líneas que representan las sombras del psoas, la pelvis menor, la pelvis mayor, la pared lateral, los flancos. Acá vemos, por ejemplo, ven esta radiopacidad a nivel de los flancos en la grasa properitoneal, en la grasa de la pared, digamos, ¿no? Que separa entre los intestinos y la pared de la grasa properitoneal. Acá vemos, por ejemplo, las sombras viscerales, el borde inferior del hígado. Normalmente el hígado está entre L1 y L2, es L2, pero cuando está por debajo de L2 ya llamamos de una esplenomegalia, L2, L3, L4 hablamos una visceromegalia, una hepatomegalia. Podemos ver la sombra esplénica, por ejemplo acá la sombra renal también, la sombra de los riñones, y aquí intervienen muchos factores técnicos, también depende
A veces el paciente es muy obeso, pues se pierde esa diferenciación, o a veces también depende también del equipo y la preparación del paciente. Pues paciente con mucho meteorismo, si gas en el intestino o estreñimiento crónico, a veces es un poco difícil. El estómago tiene una cavidad de aire, una red de lucidez cuando tiene aire, que más o menos tiene un volumen de 45 mililitros en estado flácido. Solo es visible obviamente si tiene aire, si no es imposible visualizarlo. Acá vemos la cámara gástrica distendida con aire, una área radiolúcida a nivel del hipocondrio. ¿Dónde se encuentra el hipocondrio izquierdo? ¿Por qué estoy seguro que es el estómago? Porque es el único órgano que se encuentra a ese nivel. Aparte del vaso que está por detrás, ¿no? Aquí vemos las formas que puede obtener la cámara gástrica. Les decía que las obstrucciones intestinales pueden verse según esto, según si es intestino delgado o intestino grueso, ¿no? En el intestino delgado vemos pequeñas burbujas, son numerosas, situación en el centro del abdomen, más anchas que altas, como les decía, y pliegues cercanos transversales, mientras que el colon generalmente sus niveles hidroaéreos generalmente se presentan en la periferia del abdomen. En la periferia del abdomen tienen una forma de marco. Una cosa que diferencia en las estructuras, las asas intestinales delgadas de las gruesas son las que en las gruesas existen las famosas austras, no las austras que son septos incompletos separados en todo el marco colónico. No, mientras que en el intestino delgado, las válvulas conniventes son las que reemplazan a las austras, generalmente son completas. Por ejemplo, ¿no? Acá miren esta imagen, una imagen radiolúcida serpiginosa, ¿no? Acá la diferencia, miren, este es un área radiolúcida serpiginosa que tiene acá unos tabiques de radiopacos centrales. Esto vendría a ser, esto es una distensión gaseosa del intestino delgado. Miren, una distensión gaseosa en el intestino delgado con las válvulas conniventes, que son completas. Mientras que acá, que es una distensión gaseosa del colon, como ustedes ven, estos tabiques son incompletos. Esto vendría a corresponder a las austras del intestino grueso, ¿no? Esa es la diferencia entre una y otra. Mientras que el intestino delgado, las válvulas conniventes dan toda la vuelta, rodean todo el grosor, el diámetro del intestino. Las austras del intestino grueso son incompletos, son pequeños septos. Esa es la diferencia fundamental. Aquí vemos bien las austras, acá como se ven. Este es el colon transverso. Aquí vemos una imagen del colon transverso con las pequeñas austras, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Todo el colon transverso acá, aquí está el ángulo hepático la flexura hepática del colon y la flexura esplénica. Aquí vemos cuando se encuentran cuando se encuentra el colon lleno de cuando se encuentran llenos de material fecal, ¿no? Pues en el contexto de un estreñimiento, ¿no? Aquí vemos el hígado, es la sombra del hígado, ¿no? La sombra proyectada del hígado, como les mencioné, la línea del ángulo hepático, que se encuentra a nivel del flanco del hipocondrio derecho. Aquí vemos el famoso espacio de Morrison. El espacio de Morrison es una zona que es una grasa que se encuentra entre el hígado y el riñón derecho. Acá está el riñón derecho y aquí se encuentra el hígado. A veces se ven vasos en las bases pulmonares. El ángulo esplénico a nivel del hipocondrio izquierdo, el riñón, la silueta renal, el psoas que delimita la zona paravertebral. ¿Y el páncreas se verá o no se verá? ¿Qué dicen? ¿Dónde se encuentra localizado el páncreas? A nivel del L1 y L2. L1 y L2. En sí, el páncreas es el órgano, es difícil de evaluar el páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano no retroperitoneal y tiene la misma densidad que la densidad de la grasa retroperitoneal. Por eso es que en realidad no se ve el páncreas. Como dice acá, no sé, solamente se ve cuando este páncreas tiene calcificaciones. Y cuando hay calcificaciones en el páncreas, ¿en qué?
Doctor, no se escucha. Cuando hay calcificaciones en el páncreas, Una pancreatitis crónica. así es, en una pancreatitis crónica